Hola de nuevo a todos. En el marco de nuestras conversaciones sobre seminario de investigación, hoy he preparado para ustedes una pequeña muestra de lo que significa la formulación del problema. En esencia, el proyecto inicia con cuatro elementos básicos en este aspecto. El primero de ellos es qué es lo que se desea investigar. Todo investigador tiene un deseo de indagación, tiene una ruta del conocimiento y pues es importante que el deseo de lo que investiga compagine con su disciplina y con sus necesidades de nuevos aprendizajes, porque uno investiga para adquirir nuevo conocimiento. El segundo momento es el contexto. Es importante saber en qué lugar, cuál es el escenario de mi investigación, porque esto permite delimitar un real contexto para la acción del mismo proyecto. A partir de qué elementos formulo el problema es el tercer aspecto, porque todo problema de investigación no surge de la nada, hace parte de un cúmulo de conocimientos, de un legado histórico del saber, y pues uno como investigador debe ubicarse allí en ese momento de la investigación y tener una retrospectiva, pero también una prospectiva de hacia dónde va la generación de ese conocimiento. Y finalmente debe tener bien claro cómo se elabora la pregunta de investigación, porque en esta acción se encuentra gran parte del éxito del futuro proyecto. Empecemos por ahí, por revisar la pregunta de investigación. Una pregunta de investigación modelo que he preparado es esa que tenemos acá, de qué manera activar la emisora escolar como estrategia pedagógica para el mejoramiento de los procesos de convivencia de los estudiantes de básica primaria de la Escuela Julio Flores del municipio de Roselvares, Tolima. Como pueden ver ustedes, es una pregunta de investigación propia del campo de la educación o de la investigación educativa, como le llaman algunos teóricos. La pregunta tiene unos elementos básicos que vamos a ver aquí detenidamente. Es muy importante para el investigador tener en cuenta estas partículas o estas construcciones de la pregunta porque ella determina después en la construcción de los objetivos, en la construcción de las preguntas subsidiarias, en el diseño metodológico y en el marco teórico, pues muchos elementos de su constitución. Es decir, una pregunta bien elaborada con los elementos completos le permite al investigador tener una ruta de trabajo muy clara y definida para el diseño del resto de su proyecto. Entonces tiene una partícula interrogativa, en este caso es de qué manera, tiene un verbo que es la acción de la pregunta, en este caso es activar, tiene unos determinantes o categorías, en este caso tenemos dos determinantes o categorías, se habla de categorías porque es una pregunta propia de las ciencias humanas y sociales, si estuviéramos hablando de las ciencias básicas, estaríamos hablando de variables de investigación, pero en este caso hablamos de categoría, la categoría 1 o determinante 1 es la emisora escolar, el determinante 2 es estrategia pedagógica, tenemos el proceso que se pretende transformar, uno investiga para transformar, ya sea un conocimiento, un objeto, o un fenómeno. En este caso, pretendemos el mejoramiento de los procesos de convivencia escolar, o sea, de un grupo de estudiantes, que es la población objetivo, que es la parte que sigue, estudiantes de básica primaria de un contexto dado, que es una escuela denominada Julio Flores, que queda en el municipio de Roncesvalles, el departamento del Tolima, en Colombia. Esos son los elementos desagregados. Ustedes pueden ver cómo es muy importante que estos elementos que conforman en sí una unidad se pueden desarticular y mirar cómo cada uno opera como una especie de estructura de engranaje que le permite al investigador tener claridad de los procesos que va a abordar. El qué y para qué preguntar es importante porque cada pregunta, cada partícula interrogativa conduce al investigador hacia un escenario distinto. Por ejemplo, si mi partícula es cómo, pues tengo claridad que voy hacia el método, ¿sí? Hacia el método. Si es, por ejemplo, cuántos, pues voy hacia la cantidad. Si es dónde, pues voy hacia un lugar, hacia un contexto. Si es para qué, pues voy hacia un objetivo, hacia una consecuencia. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, y esto hay mucha literatura al respecto, pues podemos profundizar cómo cada partícula implica un método distinto de abordaje de mi problema. Otro aspecto bien importante en la formulación del problema son estos elementos de los que vamos a hablar a continuación. Primero, debemos hacer una descripción del problema, es decir, qué está pasando alrededor de la problemática que como investigador deseo abordar. Esa descripción debe ser muy breve en esta fase,
Obviamente a posteriori se puede ampliar, pero en esta fase del diseño del proyecto es muy breve. ¿Qué está pasando alrededor del problema? Luego pregunto cuáles son los antecedentes del problema. Ya decíamos que todo problema hace parte de una construcción epistemológica del saber que no surge por espontaneidad, sino que surge porque el investigador lo ve con un contexto definido. Entonces, desde cuándo y cómo viene sucediendo el problema es importante que lo tengamos en cuenta. También tenemos que tener como investigadores una pretensión de solución. En las ciencias básicas a esto se le denomina hipótesis. En las ciencias humanas y sociales no trabajamos tanto con la hipótesis en sí, dentro del concepto rígido de la hipótesis, pero sí tenemos una pretensión de solución. Es decir, hay una elaboración en el investigador que le permite decir esto más o menos se podría solucionar por vía de tal conocimiento. Y pues eso es importante que lo tengamos claro. ¿Cómo pretendo solucionar el problema? Y finalmente, en este cuarto elemento, la descripción del proceso de soluciones. Es cuáles métodos voy a usar para solucionar el problema. Es decir, aquí todavía es una construcción prospectiva porque a medida que vaya caminando, esto puede ir mutando. Puedo adquirir nuevos métodos, nuevas herramientas, pero de inicio en el inicio ya tengo que tener una ruta más o menos definida. Con todos estos elementos, entonces procedo ahí sí a formular la pregunta, como lo vimos en el comentario anterior. Otro elemento bien importante en esta fase es la justificación del proyecto. Todo proyecto requiere, ya sea en el ámbito universitario, ya sea en el ámbito comunitario, o sea simplemente un ejercicio de investigación libre de los mecanismos de la academia, siempre necesitamos tener claridad, una justificación al respecto de lo que se investiga. Y esa justificación se construye de tres preguntas básicas. Primero, ¿qué se va a investigar? Es decir, la causa, el fenómeno que voy a investigar, tiene que estar bien claro. ¿Cómo lo voy a investigar? Es decir, ¿qué método voy a usar para llegar a las conclusiones que pretendo realizar? Y finalmente, ¿para qué voy a investigar? Es decir, ¿cuál es el impacto que deseo obtener con mi investigación? Es muy sencillo. A veces los estudiantes de pregrado o incluso en los posgrados se pierden mucho haciendo una justificación y divagan mucho, llenan hojas y hojas de este ejercicio de la justificación y es muy sencillo. Simplemente yo diría, a veces yo digo a mis estudiantes, en 3 párrafos es suficiente. Uno que me diga qué va a investigar, el otro cómo lo va a investigar y el otro para qué me va a investigar. Ya con estos 3 elementos podemos estructurar una justificación. Ahora bien, los objetivos, tenemos el objetivo general y aquí es importante que este es un tic bien, bien, bien interesante que tienen que tener en cuenta la correlación directa que existe entre el problema y el objetivo general. Cuando yo tengo formulado el problema, que es primero, lo primero que tengo que hacer antes del objetivo, tengo que tener el problema, es muy fácil realizar mi objetivo general. Prácticamente uno le quita la partícula interrogativa y ya obtiene el objetivo general. Es decir, tiene que haber una correlación directa entre los elementos planteados en un lugar y en el otro. Posterior al objetivo general, pues todos tenemos que hacer el objetivo específico o los objetivos secundarios, que los llamamos también a veces. Los objetivos secundarios hay que elaborarlos en el sentido de preguntarse uno como investigador qué acciones debo realizar, qué acciones macro debo realizar para dar cuenta del objetivo general. En ese sentido, el objetivo específico es una acción macro que permite al investigador dilucidar la trayectoria del objetivo general. Y una vez elaborados estos objetivos específicos, se pueden convertir en las preguntas subsidiarias, obteniendo otras relaciones en la estructura. Es decir, pregunta central, objetivo general. Objetivos específicos, preguntas secundarias. Y esto activan todo un mecanismo de coherencia en el escenario de nuestro proyecto de investigación que tenemos que diseñar y que estamos abordando en el marco de este seminario de investigación. Finalmente, podemos decir que esas preguntas principales, con esas preguntas secundarias, con esos objetivos generales, con esos objetivos específicos, son el camino que guía la investigación hacia la meta, que es sus resultados de investigación. Con esto, hemos dado un breve repaso
a lo que es el planteamiento del problema, la justificación, la formulación de la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y las preguntas secundarias. Con esto vamos a reforzando, vamos mirando, vamos trabajando. Los invito a que estos ejercicios lo hagan también desde la praxis, repasen. En la construcción de un proyecto de investigación hay que retomar, borrar, volver, repensar, no se angustien, porque de eso se trata la metodología de la investigación. Los espero hasta nuevas entregas, nuevas conversaciones en el marco del seminario de investigación desde la Universidad del Tolima del Instituto de Educación a Distancia.